¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso, de la Cámara de Diputados, también de la Cámara de Senadores, donde hoy jueves recién se acaba de caer una sesión que habían convocado para debatir proyectos sobre una posible interpelación a Manuel Adorni. Esa sesión no funcionó, sí funcionó la de ayer miércoles acá en Diputados. Vamos a estar con todos los detalles y con ellos, mis amigos. Ella, ese es el celular, tutuc. Verónica, ven ahí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola Mauri, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? te vi hace un rato. Sí, venimos a las corridas. La verdad que fue una semana intensa en el Congreso de la Nación. Vamos a estar contándote, como decía Mauri, todo lo que sucedió y lo que dejó la sesión del oficialismo en el día de ayer, que finalmente fue convocada. Y La Libertad Avanza pudo sacar 2 proyectos que la Casa Rosada impulsó. Y por otro lado, la fallida sesión del Senado de la Nación en el día de hoy. Justamente estamos ultimando todo lo que dejó también esta convocatoria en la Cámara Alta. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le fue a usted? ¿Cómo andas, Mauri? Muy ¿Cómo bien. estuvo ayer? Muy ¿Pasillando? bien. Sí, pasillando, vi muchas figuras importantes. Además ¿Te de los extrañaban? diputados, y un poco creo que sí. Los Ninguno me lo diputados, expresó directamente, pero yo es creo muy que difícil ir a un recinto y no ver a Gonza. sí. Y sí, es difícil. Encima el quórum estuvo justo. Estuvo justo. No te vayas sí. a sentar un día porque No, me estaba sacando los auriculares Sí. y dije, pará, por la duda no. por la duda no. Y claro. 26, a 4 minutos, ahí se dio el quórum finalmente y comenzó una sesión. Y uno de los temas lo traje, al igual que Vero, con el Super Rigi, en este caso con los holdouts, y la votación puntualmente, que fue un tema también interesante. Títulos del día. Super Rigi, el régimen de incentivo para las grandes inversiones en nuevas industrias, fue aprobado. Obtuvo media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Holdout, la Cámara de Diputados sancionó el acuerdo de renegociación de pago con 138 votos positivos y 98 negativos. Tratados internacionales. Sin debate, la Cámara de Baja aprobó acuerdos vinculados a doble imposición con Francia, pesca ilegal y convenios de seguridad social con Suiza y San Marino. Bueno, hay una noticia lamentable que se supo esta mañana. Es el fallecimiento del diputado nacional mandato cumplido, Luis Jalil. Estamos hablando de un diputado del Movimiento Nacional Leuquino. Uno relaciona el apellido con el gobernador de Catamarca, pero no. Estamos hablando de quien gobernó la capital de la provincia de Neuquén entre el 95 y 99 y luego fue diputado nacional, participante en décadas de la vida política del Movimiento Popular Neuquino, que como todos sabemos es parte gobernante de la provincia desde allá por los años 60, cuando estaba proscrito el peronismo. Armaron un partido provincial, empezaron a ganar elecciones y siempre tuvieron sus representantes en el Congreso de Nacional. Uno de ellos es Luis Julián, el chino, el chito en realidad le decían Jalil, quien fue confirmado su fallecimiento por el actual gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, quien tiene origen también en el Movimiento Popular Neuquino. Figueroa, que fue diputado nacional hasta 2023, definió a Jalil como un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina. Entonces se saluda a toda la familia del diputado nacional mandato cumplido, fallecido Luis Jalil. Decíamos antes de pasar a lo que tiene que ver con lo ocurrido en la Cámara de Diputados anoche, pasemos en limpio. Hoy es jueves 25 de junio, son las 13:04 y venimos corriendo con Vero del Senado de la Nación. Iba a haber una sesión y vamos a estar acá diciendo, bueno, seguramente con la pantallita chiquitita de que estaban debatiendo, algunos proyectos iban a tratarse, otros no, otros parecía que iban a ir a comisión. Pero, ¿qué pasó? Bueno, recordemos que la convocatoria en el Senado de la Nación también tenía como uno de los temas o ejes centrales los proyectos vinculados al pedido de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, seguido de la moción de censura, y por otro lado el proyecto de inviolabilidad de la ley de la propiedad privada, esta iniciativa que impulsa Sturzenegger por parte del gobierno nacional.
La realidad es que no llegó el oficialismo al quórum necesario en la sesión que se convocó hoy a la mañana. 25 marcaba la ¿El pantalla. oficialismo no llegó al quórum o no dio quórum? El oficialismo, a ver, técnicamente decía 25 la pantalla, por lo tanto yo creo que eso hace que se caiga una sesión porque no tenía el número para poder avanzar. 37 es el número. El número es 37. Ahora, obviamente hay 10 millones de interpretaciones políticas y la más fuerte es que el oficialismo no quiso dar el quórum, teniendo en cuenta que los que pudimos estar en el recinto observamos que había varios senadores de la Libertad Dan quórum los que no se estaban. sientan. Los que no se estaban sientan no dan sentados. quórum, claro, Exactamente. exactamente. O sea que estaban sentados senadores que no eran ni de la Libertad Avanza ni de Unión por la... En realidad es el bloque popular, es el interbloque popular que es el peronismo. Exactamente, no estaban, ni siquiera estaban en el recinto. El peronismo ni siquiera se asomó al recinto. En tanto, la Libertad Avanza sí estuvo, pero ya te digo, con senadores que estaban sentados en sus bancas y con senadores que no. Lo cierto es que obviamente se le da una semana más a Manuel Adorni en el Congreso de la Nación. ¿Por qué una semana? Porque recordemos que esta iba a ser una semana clave decisiva, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo mismo se replicó en el Senado de la Nación. La semana que viene se van a tratar estos proyectos de pedido de interpelación en comisiones, tanto en diputados como en el Senado. El Senado acordó o citó, justo en el mismo momento que estaba sucediendo todo esto, a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el miércoles. Y recordemos que la Cámara de Diputados tiene reunión la semana que viene en la Comisión también de Asuntos Constitucionales para tratar los El miércoles proyectos. Entonces en el Senado. Exactamente. 15 horas. Y Gonza, que sabe todo, sabe perfectamente que el martes tema Adorni en diputados. Así es, a las 15 el martes tendremos reunión de asuntos ¿A constitucionales. las 15 el martes? Pensé que era a las 14. ¿A las 15? Sí, a las 15, hasta A las donde 15. yo vi. No, pregunto, la verdad que No, en voz no, alta- no me lo pongas en duda. No, te pido, no, pero por es que no, yo me pongo en duda. Porque No, no. a las 15, si lo dice sí, Gonza sí. es a las 15. Sí, 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 a las Claro. 15. De hecho, es por ahora, claramente, la única convocatoria de manera oficial que tenemos en lo que es la agenda parlamentaria para diputados. ¿Para toda la semana? Para toda la semana, hasta ahora, hoy es jueves. Recordemos que todavía tenemos mañana viernes, que habitualmente es el famoso día del F5, que estoy con el dedo acá actualizando constantemente para ver si se suma alguna reunión más. Hoy quedaron suspendidas 2 comisiones. Recordemos, una era de asuntos municipales que estaba convocada para las 10 de la mañana, donde se iba a tratar un régimen federal y en donde, bueno, estaba tratando de averiguar a ver si ya tenía una fecha, en este caso para poder realizarse la semana próxima, pero por ahora no hay ninguna novedad, así que así está la agenda. Por ahora, martes a las 15, única comisión convocada hasta el momento para ver cómo se empieza a tratar el tema Adorni en comisiones, que hasta el momento no había tenido su oportunidad. Sí, la salvedad entre diputados y Senado es que estas iniciativas que se han presentado, hay una del PRO, hay una del justicialismo, van a pasar, al menos en principio, solo por asuntos constitucionales. En diputados tiene giro en 2 comisiones, asuntos constitucionales Exacto. y peticiones, nunca me Sí. sale. Peticiones y reglamento. Peticiones, poderes y Ahí reglamento. está. Y la convocatoria para la semana que Es viene solamente solamente asuntos es asuntos constitucionales. constitucionales. Hay toda unas discusiones reglamentarias Sí. por estas horas, ¿no? De si las iniciativas tienen que tener dictamen de las 2 comisiones, de ¿Y que fueron no. giradas las 2 comisiones? ¿Cómo no van a tener dictamen? Bueno, pero hay una biblioteca, un sector de la oposición que dice, no necesita la de peticiones de reglamento. Bueno, ahí hay un dato muy importante, Vero, porque... Entonces se pierde sentido a los giros, me pierdo ahí. Yo también, pero te digo lo que se discutía ayer en los pasillos. Estuviste Hubo- discutiendo ese tema. Estuve discutiendo ese tema, me la paso discutiendo Sí. reglamentariamente las cosas. Gonza, Hay decías. un dato muy importante respecto a este tema que mencionaba Vero, porque el martes, cuando estábamos nosotros esperando para ver si había quórum, algo que teníamos realmente casi nulas expectativas de que pueda haber, el martes recordamos no la sesión de ayer, sino la posible sesión que organizó un grupo de opositores para ver si se podía tratar en el recinto y emplazar a las comisiones el tema del jefe de gabinete. Se hablaba de la ampliación no solamente a la de asuntos constitucionales, sino sumándole la de peticiones, poderes y reglamento, y además sumándole una iniciativa de Néstor Pitrola, y además quitándole ese rol de informativa, Bien, que era uno ese de es los un debates dato importantes. que pasó por desapercibido, pero es importante lo que dice Gonza. O sea, la convocatoria inicial dice informativa y al hacer esta ampliación con el proyecto de Petrolera deja de ser informativa. O sea, se puede dictaminar y en Sí. definitiva lo Pero que ahí mandan... eso de informativa hace lo que, digamos, la trampita de que no sean las 2 comisiones.
Bueno, Porque era plenario en su momento, ¿no? Era un sí, plenario puede de dictaminar comisiones. una comisión y quedaría otra. El punto es que si vos tenés, yo siempre digo lo mismo, si vos tenés una mayoría que te dictamina un proyecto y que tiene esa mayoría en el recinto, ya lo vimos estos años, lo que puede variar es el tiempo, pero prospera. Claro. Digamos, lo que tenga una mayoría prospera. No Sí, sé si pero- está esa mayoría. Claro, pero si vos no tenés el dictamen de las dos comisiones, por más que tengas la Emplazás mayoría, el tenés recinto. que... Sí, la tenés que ir a emplazar. ¿Emplazás? Es Ya lo vimos estos Pero, años. a ver, lo que quiero decir con esto es que se sigue dilatando la situación, Y bueno, ¿no? Porque sí. no es un camino más corto, es un camino más Sí. largo. En Senado se entendería que tendrían el camino un poquito más allanado, Esto digamos, lo en ese definen sentido. todos, digo, todos los diputados y senadores de todos los bloques definen que las comisiones, como se dice, de gestión tengan que estar en manos del oficialismo. Entonces, cuando generás una mayoría con aliados que son opositores, tenés estos vericuetos reglamentarios porque vos decidiste darle esa comisión al oficialismo. O sea, es algo que de alguna manera se entiende. Y tampoco es tanto tiempo. El Senado es un poquito más difícil. Acá vos emplazás y podés citar a la comisión el otro día. Claro. De hecho, me parece que el dato que había pasado un poquito desapercibido el lunes, y un poco lo que pasó hoy en el Senado también, es que la oposición está con una mayoría para avanzar con temas referidos a la conducta del jefe de gabinete, y que por esa razón se convocan a las comisiones. Si no, difícilmente se Sí, convocaría. está, pero no está tampoco, ¿no? Está, Y pero bueno, de si no, repente no está. Lo cierto es que nunca vi que un oficialismo convoque una comisión para tratar un tema que no quiera, a no ser que tenga una posible mayoría en contra. Lo cierto es que esta semana no pasó nada vinculado al tema Dorni, se citaron las desinfló, comisiones. se desinfló, no, bueno, pues se desinfló, No, ¿no? Había como no lo gran- minimicemos. No lo sabíamos hace una Se semana. le dio una semana más a la situación del jefe de gabinete, pero está paralelamente trabajando la justicia, ¿no? Las últimas novedades son Decime. que el fiscal Policita pidió las últimas pruebas, medidas de pruebas para antes de exigirle al jefe de gabinete explicaciones patrimoniales. Así que esto es lo último que está circulando respecto al tema. 22:30, 23, ya ni me acuerdo. Nos quedamos ayer viendo la votación del Super Riggi, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Dijimos muchas veces acá, era la apuesta del gobierno para el primer semestre. Y cuando uno decía esto en marzo, abril, decía, bueno, pero nada más, y bueno, pero no es fácil. Recién se aprobó este miércoles con los votos justitos, 130. Sí. Este fue el momento de la votación. Se va a votar entonces a continuación en general el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley por el cual se establece un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, Super Riggi, contenido en la orden del día 149 del 26, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante y leídas por Secretaría Parlamentaria. Tiempo para votar. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 106 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Escuchábamos ahí a Martín Menem durante la votación y después de la sesión hablaban los diputados y una de ellas es la diputada de Frente de Izquierda, Miriam Bregman. Bueno, es una sesión marcada por la agenda del gobierno, un gobierno que no logra mostrar que su programa económico tenga otra finalidad que la entrega de los bienes naturales del país, que la entrega del patrimonio nacional, y esta sesión es eso, es pagarle a los estafadores más grandes del mundo, los holdouts, y es también darle nuevos beneficios a los sectores más beneficiados de la economía. Parece una mentira, parece una redundancia, pero es así, es lo que hacen en esta sesión. Yo creo que si uno tuviese mínimamente la posibilidad de transmitir a la sociedad lo que aquí se está votando, el repudio sería enorme. Se vota proteger a Adorni, alguien que está acusado de corrupción seriamente, y se vota darle más privilegios a los que ya los tienen. La verdad es que es una vergüenza esta sesión, es una vergüenza, y por eso creo que hoy alzamos la voz todo lo que podemos, pero que hay que llamar la atención que la sociedad cada vez la pasa peor, que los trabajadores y las trabajadoras no llegan a fin de mes, que los jubilados cobran una miseria y hoy lo que deciden es darle más beneficios a los más ricos. Realmente vergonzoso. Por otro lado, desde el oficialismo, el diputado Carlos Zapata esto decía. Es importante darle el broche final y cerrar una etapa nefasta para la República Argentina, inaugurada en el año 2001, con Rodríguez Sá, donde quienes hoy se niegan a cerrar esta etapa aplaudieron
la declaración en quiebra de la República Argentina. ¿Eso qué significa? Nos apartamos del mundo. ¿Quién nos auxilia? Los ahorristas de los distintos países que compraron bonos argentinos fueron estafados, pero no fue la primera vez, ni tampoco la última, porque fueron estafados recurrentemente, no solo por títulos nacionales, también títulos de provincias que fueron obligados a renegociar, reperfilar, etc. La Argentina sufrió reveses judiciales y lo que se negoció con los tenedores de los bonos fue la ejecución de la sentencia. Se pudo, a través de la buena gestión de nuestros representantes, reducir en un 30% promedio ambas sentencias para proceder a cancelar y dar una vuelta de página por una etapa totalmente nefasta de la República Argentina. ¿Quiénes destituyeron a De la Rúa? Sabemos quiénes son los que sostienen que no hay que pagar. ¿No? Acabemos ya con esta farsa. Son los cultores de las 3D, como lo dije, son el déficit, la deuda de default. También han sumado otras D como la droga, los delincuentes despenalizados, etcétera, y el despilfarro. Pero no tenemos que volver al mundo. Tenemos que sacarnos ese mote de estafadores. A mí no me gusta recorrer el mundo o salir de mi país o que mi hijo que vive en Francia, cuando hay una conversación de tono de política económica, de destino de inversiones, digan, no, en Argentina no se invierte porque son estafadores. No estamos corrigiendo eso para que la historia, ¿no es cierto?, juzgue las acciones negativas de todos estos gobiernos que se enriquecieron, muchos de ellos están condenados, pero tenemos que dar un quiebre a ese. Yo quiero un país vivible que progrese para mis nietos y mis bisnietos. Y veíamos ahí a Carlos Zapata, también celebró a través de un tuit el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien dijo Argentina vuelve a ser un país serio. Esto tiene que ver justamente con la celebración de la media sanción al Super Riggi, una herramienta clave para atraer grandes inversiones, impulsar nuevas industrias, generar más oportunidades para los argentinos. Nuestro país necesita reglas claras, previsibilidad y confianza y volver a competir en el mundo. Es el primer párrafo de este mensaje de Martín Menem después de la votación de esta madrugada. Y quien tiene los detalles de la votación es ella, Vero Benaín. Vamos a meternos entonces en lo que dejó el resultado. Muy justito, Vero, ¿eh? Muy Vas a tener que explicarme todo, ¿eh? Yo me siento ahí, me acomodo. Sí, la verdad que fue bastante justo. El poroteo, digamos, que teníamos daba un poquito más, pero bueno, dio nada más que 130 votos positivos. Ahí el oficialismo estuvo acompañado por, siempre básicamente son casi siempre los mismos sectores, ¿no? Los que acompañan los proyectos de la Casa Rosada, el interbloque Fuerzas del Cambio, que está integrado por el PRO, por el radicalismo, por un diputado de Santa Cruz, por el MID. También Innovación Federal, que son parte de salteños, misioneros que integran ese espacio político. Independencia, que responde a los tucumanos de Jaldo. Y el bloque que representa al gobernador Orrego de San Juan, Producción y Trabajo. El texto giró al Senado de la Nación porque recordemos que esta fue la Cámara de origen. 106 en contra y 7 abstenciones. En cuanto a los votos, a las abstenciones, no sé si a vos, Mauri, te llamaron la atención, pero, por ejemplo, se abstuvieron varios legisladores de Provincias Unidas. Bueno, no habían dado quórum. No habían dado quórum, y sí. rechazaron siempre este tema. Sí me llamó la atención los dos catamarqueños, Monguillot y Nóbrega, que dieron quórum. Claramente tenían alguna diferencia respecto al texto, pero dieron quórum porque el Riggi, la primera parte del Riggi, o sea, la etapa actual del Riggi, favoreció, por lo menos fue muy celebrado por la industria minera, que tiene mucho peso en Se suponía Catamarca, que iba ¿no? medio de la mano, ¿no? Por eso dieron quórum, ¿no? Sí, por Se eso entiende que por eso quórum. dieron quórum, pero después se abstuvieron por alguna parte. Sí. No habían firmado el dictamen, ¿no? Exactamente. Bueno, Provincias Unidas, Lourdes Arrieta, Sergio Capozzi, Núñez, Risotti y Sigarán fueron los legisladores de ese espacio político que votaron se abstuvieron, y los que votaron en contra fueron Unión por la Patria, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda. Hubo varios argumentos, ahora nos vamos a meter con lo que dice el proyecto del oficialismo, pero después te quiero contar las críticas que le hizo la oposición. Bien, dale, también. dale. Bueno, se trata del régimen ¿qué es el Super Riggi, no? Es un régimen para grandes inversiones en lo que respecta a nuevas industrias. Y es un proyecto impulsado nuevamente por el gobierno de Javier Milei. Se requiere un monto mínimo
de 1.000 millones de dólares por proyecto. Eso es lo que establece la iniciativa. Las empresas deben desembolsar al menos el 20% de la inversión total durante los 2 primeros años, dice el texto que presenta el Ejecutivo. También garantiza beneficios cambiarios, fiscales y aduaneros por el plazo de 30 años. Y obviamente, mientras se debatió todo este proyecto, tanto en comisiones como ayer lo que se pudo escuchar en el recinto, las diferencias que tiene el Super RIGI con el RIGI vigente, que vencen los plazos de presentación de proyectos ahora en julio, ¿no? Es verdad que claro, es una prórroga que hubo, ¿no? Sí. Claro. Sí, de hecho lo mencionó Giudici ayer en el recinto. Esto. Vencen ahora los plazos, o sea que el RIGI ya en julio se terminaría y ahora todo pasaría por bueno, una vez que se sancione en el Senado, se convierta en ley, se promulgue, todo pasaría por el Super RIGI. Las diferencias: eleva la inversión mínima respecto al RIGI, enfoca a sectores como la tecnología, que bueno, encaran proyectos vinculados a la inteligencia artificial, al litio, a los biocombustibles. Tampoco nombra los rubros, ¿no? Habla de temas novedosos. Libre interpretación claro, en ese sentido, ayer, por ¿no? ejemplo, Nicolás Mayoraz, perdona, que acoto esto, nos decía en el móvil que él, por ejemplo, hablaba del laminado de cobre. Claro. El laminado de cobre precisa de mucha tecnología que tal vez no está adherida en este caso a lo que puede ser el RIGI. Claro, tal cual. Por ejemplo. Bien, y bueno, reduce el impuesto a las ganancias. Sí, el cobre es una de las cuestiones que más hablan. Reduce el impuesto a las ganancias al 15%, porque se pone mucho ejemplo de cobre y carbón vinculado a Chile, ¿no? Lo que sucede del otro lado de la cordillera. También elimina la obligación de contratar proveedores locales y establece un tope del 0,5% en lo que respecta a ingresos brutos. Y finalmente, es muy largo el proyecto, ¿no? Obviamente estoy haciendo toda una síntesis bastante sintética, para ser redundante, pero detalla ventajas para captar capitales: 0 absoluto para importaciones y retenciones 0 para exportaciones. Hay amortización acelerada de bienes y reducción al 3,5% de la carga de dividendos. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que dice el proyecto del oficialismo, que fue defendido claramente por los representantes de La Libertad Avanza. Pero bueno, me quedo también con las críticas, ¿no?, que se le hicieron al proyecto. La oposición cuestionó muchísimo lo que tiene que ver con, primero, que habla de beneficios para un sector que estaría fuera, ¿no?, frente a lo que sucede de manera local. Es un poco lo que se le criticaba en el día de ayer. Por otro lado, también hablaban y me quedé con esta cuestión, ¿no? Es como abrir la puerta casi sin ningún tipo de límites a los capitales extranjeros y al desarrollo de sectores emergente mediante reglas especiales, no viendo lo que sucede con la industria local por sobre todas estas cuestiones. Y me quedé con esto que me pareció muy interesante, porque al no estar identificados cuáles son los sectores, muchos de los opositores hablaron de que es un paquete legislativo posthumanista, ¿no? Y vincularon la presencia de Peter Thiel en Argentina y todo lo que tiene que ver con esta tecnopolítica o tecnocracia que se está imponiendo en el nuevo orden mundial. Vero, gracias, impecable. Pausa y volvemos con más. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital.
fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Estamos en la bancada con toda la información del Congreso, Cámara de Diputados. Hoy es jueves 25 de junio. Creíamos que en este momento íbamos a estar con una pantallita ahí chiquitita y la sesión del Senado de la Nación, pero finalmente no hubo quórum. Recordemos, Vero, por si alguien se engancha. El oficialismo, el peronismo no se sentaron. Exactamente. Básicamente es así. Mirá vos, che. Qué bárbaro. Qué loco, ¿no? Es bueno, hay este que... país. Esto, Anda a explicarlo a alguien que se quiere enganchar ahora. Esto abre un mar de especulaciones Los también, corresponsales ¿no? extranjeros suelen sufrir mucho. Hay que No, decirlo. abre un mar de especulaciones porque... me voy a correr un poquito. Ahí está. Porque... Ahí está. Saluda a Maxi. Saluda a Maxi. Te sigue la corriente. Porque desde había un sector de los aliados, como el PRO, que insistía con que quería interpelar a Adorni. ¿Se sentaron ahí? Se sentaron, estuvieron presentes, y que cuando se cayó la sesión, cuando se dio por finalizada la convocatoria, a la salida dijeron, esto fue un acuerdo entre el peronismo y la Libertad Avanza. Grave denuncia también, ¿no? Del PRO vinculado No sé si a esta denuncia cuestión. la palabra, son interpretaciones y está bien. Porque todos se pueden acordar en un parlamento. No está mal. Si hubo un acuerdo. No Por lo van eso a hacer mismo, público, ¿no? obvio, pero... Por eso te digo que deja la libre interpretación. No ver al kirchnerismo, no ver a la Libertad Avanza sentada, genera esa libre interpretación, ¿no? O Los sea, aliados hicieron bien los deberes, pareciera. Bueno, hay que ver qué es decís hacer vos? bien los deberes, qué sé yo. Son posturas políticas, sentarse, no sentarse. Yo siempre digo, lo único importante es que cada diputado y senador, sé que suena medio naif esto, sea claro con su electorado. Sí. A ver, la O sea, confirmación también de que el jefe de gabinete tiene que dar el informe de gestión el día 2 de julio. Hoy Bullrich nos volvió a decir, y esto es totalmente que no vendría Adorni directamente. No lo van a convocar. No lo van a citar. No lo van a citar. El Senado no lo va a citar. Él se puso a disposición y el Senado no lo va a citar. Claro. Tampoco le envió preguntas por escrito. 3 preguntas. preguntas. Suelen ser 5.000, para que se den una idea. Sí. Parece que varios se durmieron en el periodo. Había tiempo hasta ayer miércoles a las 18 horas. Esto es un signo de, bueno, estamos ante una situación como esta y básicamente para reprochar esa situación no enviamos preguntas porque no tomamos en cuenta su función. Algo así. La verdad que Claro, creo que no lo podría explicar mejor. Es una postura que toma la oposición, que creía que el 2 de julio le iba a interpelar, básicamente, ¿no? Me parece que un poco apostaban a esa situación. Yo estuve averiguando con la Casa Rosada, me dijeron fueron 3 preguntas nada más. La Casa Rosada dice, nosotros estamos dispuestos a ir, salvo que el Senado diga lo contrario. El Senado, hoy Bullrich confirmó que el 2 de julio Adorni no vendría tampoco a dar el informe de gestión. Bueno, por lo tanto, el punto es que, sigue claro, estirando lo que sorprendió el martes fue ese tuit del jefe de gabinete que dijo, por la noche yo estoy dispuesto a ir, minutos después de que la jefa del bloque del Senado de la Libertad Avanza había dicho que no iba a participar. Ojo que estaba la opción de responder por escrito y no presentarse en el recinto. Claro. Esa opción existe. La hizo Cafiero una vez. No, la hizo mucho tiempo Marcos Peña. El último año, 2019. Y Marcos creo que Peña, Cafiera lo hizo en una oportunidad. Cafiero lo puede haber hecho, pero en Sí. 2019 Marcos Peña lo hizo y no por voluntad propia. Él se ponía a disposición y le decían en las cámaras, bueno, pero para cumplir el artículo 101 de la Constitución no hace falta que vengas, sino que dame la respuesta por escrito. Ahora, vos si no hay decís preguntas, ¿cómo haces? Que Victoria Villarroel, que es la titular del Senado,
va a decidir no convocar. ¿También forma parte de este acuerdo? No tengo claro si ella puede convocar sin previa reunión de labor parlamentaria. ¿Sin acuerdo con el resto de los bloques? Sí, claro, sin reunión de labor. No sé. Si hay reunión de labor, están los bloques. ¿Ella puede convocar sin reunión de labor? Creo que el reglamento no se lo permite. Suele ocurrir en lo que se conoce como sesiones especiales. Quizá pueda hacer eso, puede hacer una sesión especial ella, citarla para ese día, pero no va a haber quórum. Entonces no sé si se pondría en esa situación, pero lo normal es que lo definan los jefes de bloque. Estamos ante situaciones totalmente anómalas, ¿no? Por eso discutimos sobre especulaciones, sobre hechos que no suelen suceder. Yo, por ejemplo, en 10 años no vi que la cantidad de preguntas que se le enviaron, que son 3, nunca lo había visto. Claramente no le quisieron enviar preguntas. O sea, hay 3 distraídos que enviaron preguntas, pero hubo un acuerdo entre todos los bloques políticos para deslegitimarlo, como decía Gonza, a Adorni, y no enviarle preguntas. Y de esa manera la jugada de enviar las respuestas por escrito quedaba un poco... yo creo que fue pensado también, ¿no? Porque estaba entre antecedentes. Los antecedentes pesan mucho en el Congreso. Si vos haces una cosa por una coyuntura, después tenés que bancarte que ocurran en otra coyuntura. Porque se toma el modus operandi que se legitimó en un momento. Entonces, esto de enviarlo por escrito está totalmente legitimado y sin preguntas no hay mucho que responder. Mauri, también la semana próxima se va a dar esta situación que no sé si tiene tantos antecedentes, ustedes tienen muchísima más experiencia, capaz que sí, de que el Senado y diputados se reúnan con un día de diferencia para tratar un mismo tema, pero con una cierta independencia de que cada Cámara haría como su estrategia o su modalidad para tratar de convocar o realizar algún pedido de informe verbal. Ocurre que es una particularidad, tanto en la interpelación como la moción de censura no requiere tratamiento espejo. O sea, cada Cámara puede interpelar, son proyectos de resolución, y en el caso de la moción de censura que permite echar a un jefe de gabinete, es la mitad más uno de los miembros de cada Cámara, pero no tenés que esperar que lo haga el otro. Entonces, esta particularidad tiene que ver con lo peculiar que se está haciendo, que es buscando, o por lo menos debatiendo, si se va a interpelar o no a un jefe de gabinete. 32 años hace que está esta posibilidad. Se interpeló a un jefe de gabinete después de 30 el año pasado, que fue a Guillermo Francos, y en ningún momento hubo una moción de censura. Nunca se votó para echar. Hubo proyectos, por ejemplo, en noviembre último, pero... No se llegó. La idea de la oposición en su momento era avanzar con la moción de censura, y de ahí que el jefe de gabinete presentó su renuncia. En el caso de Guillermo Francos. En el caso de Guillermo Francos, por la causa libre. Sí, la causa libre estaba el tema de discapacidad, incumplimiento en discapacidad, también ese decreto que firman. Estaba, también es cierto de que, no ocurrió. O sea, era algo que... y que es difícil, ¿no? Es difícil porque justamente hablamos de los antecedentes. ¿Qué te lleva a echar a un jefe de gabinete? Tenés que medirlo no tanto en el tema mediático, sino en los papeles que tenés en la mesa cuando vas a votar. Y el vuelto. Y el vuelto que te venga. Ni hablar. Cuando cambie el gobierno. Rompés el vínculo. Por eso, si no tenés papeles, cualquier jefe de gabinete puede ser echado sin que los legisladores tengan papeles sobre la mesa. Por eso me parece que la postura del Congreso respecto al caso Adorni pone a todos los espacios políticos medio contra la pared, ¿no? Entre la espada y la pared en cuanto a qué Pero es contra lo la pared no, entre la espada y la pared, digamos. La pared es un pelotón, digamos. Sí, bueno, puede ser, sí. Los pone todos en una disyuntiva, ¿no? Entre lo que hay que hacer y qué está dispuesto cada espacio a bancarse a posterior, ¿no? Claro. Ulteriormente. Entonces, me parece que esa es un poco la situación. El PRO en un punto maneja como una disyuntiva diciendo somos republicanos, pero no está bueno que el título sea el PRO... corrió al jefe de gabinete del espacio aliado, digamos, ¿no? El tema es que si te metes en la discusión, no siempre hay caminos en el medio. No. La otra era no meterse. Por eso muchas veces casi nunca se metían los congresos. Decían, bueno, a ver, esperemos que venga el informe de gestión, pero bueno, intervinieron en esto, se sintió obligado mediáticamente, por ahí el Congreso hoy tiene una presencia más fuerte en los medios y también en la opinión pública, y se sintió obligado y ahora tiene que resolver esta encerrona. Bueno, ayer tempranito la primera votación tuvo que ver con un acuerdo con los holdouts que estaba tramitándose bastante acá en el Congreso y se aprobó de esta manera.
Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Justicia recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, mediante el cual se aprueban los acuerdos de conciliación celebrados entre la República Argentina y Brainbridge Limited y entre la República Argentina y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund, contenido en la orden del día número 148 del 26. Se cierra la votación. 139 votos afirmativos, 97 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, queda sancionado el proyecto, se harán las comunicaciones correspondientes. Y sobre este tema hablaba al finalizar la sesión el diputado de Provincias Unidas, Sergio Capozzi. Se trató el tema del hold out, que vence el 30 de junio. Y para que no se caiga esto, que en realidad es un acuerdo conciliatorio, no es que le estamos pagando lo que ellos querían, sino que estamos llegando a un acuerdo. Pero si no tiene la ratificación del Congreso antes del día 30, ese convenio se cae. Por eso la necesidad de esta reunión este día miércoles, ¿verdad? Tengo sensaciones encontradas. ¿Por qué? Porque si voy a la línea general, no tendría que existir ni el RIMI, ni el RIGI, ni el Super RIGI. Lo que tiene que haber es confianza. No coincido con el ministro de Economía cuando dice que la economía, precisamente, está por encima de la política. Lo que nosotros necesitamos es confianza. Y esto es lo que nos está faltando. Entonces, insistir con incentivos para grandes inversiones, ¿y por qué mi dicotomía? Es que yo vivo en una provincia y represento al pueblo de una provincia que es Río Negro, a donde el Super RIGI es muy importante económicamente porque representa inversiones de más de 20.000 millones de dólares. Somos una provincia, la cuarta en extensión, pero con muy poca población. Tenemos menos población que un municipio del conurbano bonaerense. Dependemos de la obra pública, la que está paralizada hace 2 años. Entonces, sabemos que la obra pública tenés un puesto directo y 5 indirectos, con un beneficio extra. Tenemos en Río Negro una ley que cuando se trata de obra pública es obligatorio que el 20% del plantel sea vecino, sea un rionegrino. Entonces eso es muy importante para generar trabajo. Tenemos un área que se llama la línea sur, que es la más postergada, donde el 85% de los habitantes dependen del empleo público. Bueno, ahora tenemos 34 proyectos mineros. El primero que ya está dando sus frutos es Calcatreu, mina de oro y plata. Hace 15 a 20 días ya se hizo la primera exportación. Bueno, eso está generando trabajo en un pueblo que estaba semimuerto, que se llama Ingeniero Jacobacci. Tenemos que replicarlo. Por eso digo que tengo sensaciones encontradas. Lo ideal sería que los RIGI, los RIMI y los Super RIGI no existieran. Escuchábamos a Capozzi sobre los dos temas, holdout y RIGI, que se trataron en la sesión, en la larga sesión de este miércoles, que nos tiene a todos con un poquito de ojeras. No así al señor Gonzalo Solabarrieta, que es el más joven del plantel, y no se cansa, no hay manera de que se agote. Él empezó ayer a las 8 de la mañana y está de corrido. Sí. Yo lo vi, yo vi la previa. Y no, mirá cómo está. Impecable. Mirá, ni una ojera, nada. Bombero estamos con la mamá. Primero un noticiero, después la previa. Tremendo. Después las notas posteriores. Y encima se quedó en la primera votación de los holdout y sabe todo. Contame. Bueno, Mauri, vamos a hablar un poco de este tratamiento que se dio ayer en uno de los dos temas principales que el gobierno nacional pretendía por lo menos sacar adelante, así como contó Vero lo que sucedió con el Super RIGI. En una votación que me voy a anticipar un poco, se dio casi de manera similar, con la diferenciación de que en esta votación de los holdouts muchos, o 9 en realidad, 9 diputados de Provincias Unidas dieron su voto afirmativo y por eso el número se acrecentó cuando hablamos de números de votos afirmativos en esta votación. Vamos a ver justamente de qué se trata esto. Bueno, básicamente lo más importante, la palabra sanción en este caso, ¿no? Porque diputados sancionó, ya que venía con media sanción o con media votación en el Senado, faltaba la parte de diputados y ayer finalmente lo aprobó por completo el acuerdo con los holdouts.
¿Qué fue lo que aprobó? Básicamente, bueno, la autorización a un acuerdo para pagar en total 171 millones de dólares a estos holdouts, que son dos grupos. La deuda corresponde a bonos argentinos, en este caso, que quedaron en default tras lo que fue la crisis en nuestro país del 2001, muy recordada. Lamentablemente ese hecho. El entendimiento busca además cerrar estos litigios que son parte también de lo que puede ser en un futuro algún problema para la Argentina, iniciados en los tribunales de los Estados Unidos. Vamos a ir a la siguiente página, a la siguiente placa, para ver básicamente quiénes son los que reciben este pago. Estamos hablando del grupo Bainbridge, de un pago de 67 millones de dólares, y también a Testor Bail Master Fund de 104 millones de dólares, y por eso la suma que mencionábamos recién en total. El acuerdo contempla una reducción cercana al 30% sobre las sumas reclamadas. Esto fue algo que escuché reiteradamente, no solamente en el recinto, sino en distintas entrevistas o notas que podíamos hacer en el medio de la sesión o una vez que se había finalizado con la votación. Dicho sea de paso, fue muy rápida la votación del acuerdo con los holdouts, inclusive un tanto antes de lo que se esperaba, porque eso abrió rápidamente cerca de las 4:30 de la tarde ya el debate del Super Rigi, algo que pensábamos que iba a comenzar un tanto más tarde. Y decía, esta reducción cercana al 30% fue algo que se destacó, sobre todo, no solamente en voces del oficialismo pleno, de la Libertad Avanza, sino también en varios diputados que apoyaron esta iniciativa. Vamos a ir a la siguiente placa hasta llegar a lo que fue la votación. ¿Por qué es importante como datos interesantes para tener en cuenta? Bueno, en principio porque cierra este conflicto histórico con reclamos pendientes vinculados al default del 2001 y además también porque evita nuevos litigios, que es otra de las cuestiones importantes, los que ya tenía y los que va o los que podría llegar a tener a futuro con este saldo, básicamente, de la deuda. Bueno, evidentemente la Argentina podría evitarse nuevos litigios, dolores de cabeza, porque estamos hablando de muchos millones de dólares que podrían afectar en este caso a la economía en un futuro. Vamos a ir a la siguiente placa y acá sí nos metemos más en el tema legislativo. ¿Cuál fue el apoyo del recinto a este acuerdo con los holdouts? Bueno, en principio, misma cantidad de legisladores de la Libertad Avanza que acompañaron en el Super Rigi, que fueron 93. La única ausencia fue la de Benedict Beltrán, el diputado de la Libertad Avanza, y bueno, y Martín Menem, que no vota lógicamente por ser el presidente, solamente porque no hace falta, básicamente. Porque no hace falta. Bueno, todo el bloque del PRO, que son 12 legisladores, todos los diputados de Innovación Federal, 9 en total, los salteños y los misioneros. Y acá otra de las cuestiones, ¿no? La Unión Cívica Radical, que apoyó no solamente al Super Rigi, sino apoyó también a este acuerdo con los holdouts, y que trajo a colación alguna palabra fuerte del diputado Juliano en el recinto. Recordemos, un hombre que no pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical, pero que es de raíz radical, y que mencionó justamente que los radicales tendrían que estar votando en contra de esto, básicamente apuntando a las votaciones en general de la sesión, de lo que fue básicamente cómo se dio el transcurrir de la reunión ayer en el recinto. 3 votos de los tucumanos del bloque Independencia, aquel bloque que se salió, que se corrió de Unión por la Patria a principios del 2024 en pleno debate de la ley de bases. Vamos a ir a la siguiente placa para ver cómo se robusteció este número. 2 votos del MID, en este caso, que sabemos es un bloque de 2 diputados, Falcone y Sago, que suelen acompañar al gobierno. En algunos no, pero están ahí en el medio, entre que apoyan y también al mismo tiempo con alguna crítica. 2 votos de los legisladores de San Juan, producción y desarrollo, producción y trabajo, perdón, en este caso, que también igual lo hicieron en el Super Rigi. Karina Banfi, que se anotó también con un poroto, Adelante Buenos Aires, al igual que en el Super Rigi. Karina Maureira, de la Neuquinidad, votó a favor, en este caso, de la votación de los holdouts, que fue un voto también interesante, en este caso para el gobierno. Y José Luis Garrido, el diputado de Santa Cruz, que en el recinto
tomó la voz y dijo, bueno, si siguen en esta misma línea, posiblemente sea una de las últimas veces que cuenten con mi voluntad. Será interesante Eso analizar. tiene que ver con una pelea que tuvo con un libertario de Santa Cruz. Sí. Son cuestiones domésticas, no la minimizo, pero no tenía que ver específicamente con lo que se estaba votando. Sí, no me refiero, claro, a los holdouts, sino en general, ¿no? Claro. Con lo que Garrido viene haciendo en cuanto a las voluntades de dar quórum, de apoyar en muchas de las iniciativas al gobierno nacional. Por eso está buena la aclaración, que no hablamos solamente de la votación del acuerdo con los holdouts, sino en general Luis José Garrido y su apoyo en el Congreso para con el oficialismo. Y vamos a la siguiente placa, porque acá está la diferencia tal vez más importante de lo que fue la votación del Superrigi, que vos, Vero, contaste, fueron 130 votos, y acá en este caso Provincias Unidas, que tuvo mitad del bloque ausente en esta votación, mitad del bloque ausente y la otra mitad, sí, los números me dan más o menos, votando favorablemente, que fueron 9 en este caso. Lourdes Arrieta, la por diputada... eso los números son más altos en holdout que en Rigui. Exactamente. La diputada mendocina, ex Libertad Avanza, votó a favor. Después tenemos Carolina Basualdo, Juan Bruje, Carlos Gutiérrez y Juan Schiaretti de Córdoba, que votaron de manera favorable. Sergio Capozzi, el diputado de Río Negro, también votó de manera favorable, y Pablo Farías junto con José Núñez de Santa Fe también votaron de manera favorable a este acuerdo con los holdouts, y de esta manera se da el número de 138 votos favorables. Se había dado 139. Rodolfo Tailade tuvo que aclarar que él no había votado como salió en el sistema y votaba de manera negativa. ¿Te puedo hacer una observación? Fíjate que la diferencia entre las dos cámaras, ¿no? El oficialismo esta semana en la Cámara de Diputados pudo avanzar con 2 iniciativas económicas impulsadas por la Casa Rosada sin ningún tipo de problemas, porque si bien el Superrigi... Estuvo justo con el quórum. No, bueno, Seamos estuvo honestos. justo... Bueno, pero avanzó. Y estuvo, si bien el Superrigi tuvo 130 votos, no fue para tirar para arriba, pero de todas maneras se aprobó, giró al Senado. Pero fíjate lo que sucede con el caso Adorni en el Senado de la Nación, donde por cuarta vez se vuelve a postergar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Me parece que... Tampoco le echemos la culpa a Adorni de propiedad privada, no hay acuerdo. No hay acuerdo tampoco. No hay acuerdo, pero se va entremezclando, y hoy había mucho enojo por parte de algunos senadores oficialistas vinculados a que no podían avanzar con esta iniciativa, que ya es la cuarta vez que se cae. Yo ya dije que es mufa, lo reitero. No, el puede punto ser. acá es que justamente esta sesión vino después de la sesión fallida del martes por Adorni en diputados, que tuvo como, para que fallara, fue necesario que se convocara a la comisión del próximo martes a las 15 horas, nos decía hoy Gonza, para tratar el tema. Pero por eso estaba descongestionado el tema de Adorni. Ayer hubo algunas votaciones, pero bueno... De todas maneras, el oficialismo en la Cámara de Diputados avanza con su agenda. En el Senado... hace ya 2 o 3 semanas por lo menos que no se puede avanzar con ningún tipo de otro proyecto, porque ponen propiedad privada en el temario de las sesiones o vinculado a este tema y queda trunco. Sí, pero insisto, tengo entendido que el acuerdo está difícil. Sí, el oficialismo dice que tiene los números, que tiene los votos, porque que una ya vez lo está sacaron de cerrado. una sesión y no era por otro tema, lo sacaron de una sesión porque pero llevaron... tiene la agenda frenada también. Gracias, Gonza, por Un la placer, placa, Mauri. y por esta hora, y Por gracias, favor. Vero, por esta hora y por la placa también de vuelta. Nosotros nos vamos, mañana volvemos viernes a las 13 horas acá en La Bancada. Gracias por estar.